Explorar la cultura y la sociedad de las civilizaciones antiguas puede proporcionar valiosos conocimientos sobre cómo evolucionaron las relaciones humanas y el comportamiento a lo largo del tiempo. Una de estas civilizaciones que dejó un impacto duradero en la cultura moderna se asocia a menudo con sus legendarios guerreros, poderosos imperios y logros innovadores. Hola viajeros de la historia. Vamos a dirigirnos hacia la antigua Roma y conocer la guía para una vida en pareja o incluso en trío. Antes deja tu super like y sin más preámbulos, vamos al video. Explorando la guía romana. Al reflexionar sobre el amor y las relaciones en la época de la Roma antigua, podríamos pensar que las escenas estaban llenas de escándalos y excesos por todas partes. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja que esta visión simplista. Es difícil afirmar si los romanos eran más sexualmente libertinos que las personas de hoy en día, ya que la respuesta no es tan clara. A primera vista, la Roma antigua parece haber sido una sociedad extremadamente liberal con relación a la sexualidad, pero al profundizar en nuestro análisis, descubrimos un lado oscuro y perturbador que a menudo se olvida. En Roma, tanto en lo que respecta al comportamiento sexual como a otras esferas de la vida, las personas se regían por dos conjuntos de reglas. El primer conjunto se conocía como mos maiorum, que se traduce como el camino de los antepasados. Era un código de honor que no estaba escrito en ningún lugar, pero que era seguido por todos los ciudadanos romanos. En la época de la Roma antigua había reglas no escritas que dictaban la conducta de un hombre considerado bueno por la sociedad. Se esperaba que este hombre tuviera relaciones sexuales con quien quisiera, siempre y cuando no se involucrara en situaciones muy embarazosas y asumiera el papel activo. Aunque la promiscuidad puede asociarse con la sociedad romana, la verdad es que era altamente estratificada y regulada. Las mujeres en particular tenían poca libertad sexual y poco control sobre sus propias vidas. La vida de las mujeres romanas. Para las mujeres romanas, el mos maiorum dictaba que debían ser castas y que su único compañero sexual debía ser su esposo. En esta cultura, el placer femenino a menudo se ignoraba y se consideraba secundario al placer masculino. Además, existía un segundo conjunto de reglas que consistía en las leyes escritas de la época. Estas leyes supuestamente trataban a hombres y mujeres de manera igualitaria, pero en la práctica eran altamente desequilibradas. Es importante destacar que estas leyes fueron creadas principalmente para proteger los intereses de los hombres romanos libres. En general, en la Roma antigua hubo una separación entre las actividades privadas de las personas y lo que estaba permitido públicamente por el Estado. La intervención del Estado solo ocurría si el orden social estaba amenazado de alguna manera. Como resultado, la ley romana solo tenía interés en 4 aspectos relacionados con el sexo. Incesto. Una persona podría enfrentar grandes problemas si tenía relaciones con un miembro de su propia familia, un ciudadano romano libre, una virgen vestal o alguien que hubiera hecho un voto de celibato. El incesto significaba que una persona no podía tener relaciones sexuales con quien no debía. Otra área importante para la ley romana era la castidad, que se aplicaba principalmente a las mujeres que elegían una vida de celibato. Si una virgen vestal rompía su voto, enfrentaría una severa punición que generalmente incluía la muerte. Además, las leyes romanas también cubrían el adulterio y la violación. Aunque el adulterio era desaprobado, la violación se consideraba un crimen contra la propiedad del padre o esposo de la mujer. De esta manera, las mujeres no tenían control sobre su propia sexualidad o destino. Otra ley importante en la Roma antigua era la ley que cubría el raptus, es decir, el rapto y el secuestro con el objetivo de tener relaciones con la víctima. Sin embargo, la ley también castigaba a la víctima si era una participante voluntaria del acto. Por ejemplo, si una joven huyera con su novio sin el consentimiento del padre, ambos podrían enfrentar cargos bajo la ley del raptus. Stuprum.
cubría casos de violación y adulterio. La violación de un ciudadano romano libre se consideraba una seria amenaza al Imperio Romano en su conjunto. De la misma manera, un caso extramatrimonial que involucrara a un ciudadano romano casado era visto como una amenaza a los valores familiares que sostenían el imperio. El stuprum era tomado muy en serio y castigado con severidad. ¿Cómo era la homosexualidad? Cuando se habla de la antigua Roma, es común escuchar que la homosexualidad era legal y común. Las actitudes romanas hacia la homosexualidad se citan con frecuencia para describir una sociedad romana sexualmente liberada. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja, ya que la homosexualidad estaba asociada con las opiniones romanas sobre lo que se consideraba masculino. La masculinidad era un concepto fundamental en la cultura romana, siendo responsabilidad del hombre procrear y mantener la actividad sexual. Cualquier hombre que no siguiera este patrón era considerado débil y sumiso. Por otro lado, aquellos que asumían el papel pasivo eran vistos como inferiores. Un hombre libre que se permitiera ser pasivo con respecto a otro hombre sería ampliamente rechazado y evitado por la sociedad. De hecho, incluso existía un término en jerga para describir esta posición. Gaius Lucilius, un satírico romano, usaba el término scultimidonus, que puede traducirse como dador de trasero. Cambio al cristianismo. Durante su historia, el Imperio Romano pasó por muchos cambios y uno de los más significativos fue la transición de una religión pagana politeísta que adoraba divinidades como Júpiter, Marte y Venus al cristianismo. Este cambio tuvo un impacto profundo en la visión de la sexualidad dentro del imperio. En un periodo de tiempo relativamente corto, los romanos pasaron de aceptar el matrimonio entre personas del mismo sexo a quemar homosexuales en la hoguera. Esta transición fue uno de los hitos más destacados de la historia de la sexualidad en la antigua Roma. El cambio de la antigua religión romana que celebraba el sexo y las prácticas sexuales a las visiones más conservadoras del cristianismo tuvo un gran impacto en la forma en la que las relaciones eran vistas en la antigua Roma. Con la creciente influencia del cristianismo, la sociedad romana se volvió cada vez más conservadora con relación a las relaciones y el comportamiento sexuales en general. Las actitudes que antes eran toleradas e incluso celebradas en la religión antigua, ahora eran consideradas pecaminosas e inmorales. Este cambio en la visión de la sexualidad fue un reflejo de la evolución de las creencias religiosas y culturales en la antigua Roma. Durante los primeros años del Imperio Romano, el matrimonio entre personas del mismo sexo no era reconocido oficialmente por la ley, pero era sorprendentemente común, incluso entre los emperadores romanos. En un ejemplo famoso, en el siglo III después de Cristo, el emperador Heliogábalo se casó públicamente con un joven atleta llamado Zoticus. Sin embargo, en el siglo IV después de Cristo, con la ascensión de los emperadores cristianos, el matrimonio entre personas del mismo sexo fue criminalizado. En 390 después de Cristo, la homosexualidad en sí fue declarada ilegal y cualquier romano libre que se involucrara en actividades homosexuales podría ser castigado con la muerte por quemadura. Este cambio en la ley reflejó la creciente influencia del cristianismo en la sociedad romana y tuvo un impacto significativo en las actitudes hacia la sexualidad en la antigua Roma. ¿Cómo eran los matrimonios? Los escritores y poetas famosos de la antigua Roma retrataban el amor como un elemento limitado dentro del matrimonio. Aunque existía amor entre parejas, el matrimonio en Roma era visto principalmente como una institución para la procreación, con hombres y mujeres casándose para producir descendencia que se convertiría en ciudadanos libres y podrían continuar con la procreación. El aspecto romántico del matrimonio no era tan importante como el objetivo de la procreación. Los hombres eran libres de tener aventuras extramatrimoniales con pocas o ninguna consecuencia. Esta visión del matrimonio y del amor en la antigua Roma reflejaba la importancia de la procreación y la continuación de la línea familiar en la sociedad romana. Los matrimonios en la Roma antigua se dividían en tres tipos diferentes, siendo el confarreacio el más común y similar a los matrimonios occidentales modernos. Este tipo de matrimonio implicaba una ceremonia en la que el padre entregaba la mano de la novia al novio y los novios compartían pan y pastel. La mayoría de los romanos libres se casaban de esta manera, siendo la edad legal para el matrimonio de 12 años para las niñas y 15 para los niños. Sin embargo, los jóvenes generalmente se casaban alrededor de los 26, debido a la creencia en la diferencia de madurez mental entre hombres y mujeres. El segundo tipo de matrimonio romano era el coimpsio.
en el que el novio compraba a la novia de su familia. Este tipo de matrimonio se veía como menos romántico, ya que la novia no tenía voz en el asunto y era vista más como una propiedad a ser adquirida. Por su parte, el tercer tipo de matrimonio, el usus, era similar a las reglas modernas de convivencia. Si un hombre y una mujer vivían juntos el tiempo suficiente sin separarse, podían tener los mismos derechos y beneficios que una pareja casada tradicionalmente. En la antigua Roma el matrimonio era frecuentemente desigual, con la esposa siendo vista como responsable de cuidar el hogar e hijos. En cambio, el esposo tenía libertad para tener otros compañeros sexuales, siempre y cuando no se involucrara con otra persona casada. Esclavas, prostitutas y mujeres solteras eran fácilmente accesibles para los hombres. Por otro lado, se esperaba que las esposas fueran castas y leales y una mujer casada infiel podía enfrentar graves consecuencias legales, además de un esposo enfurecido. Aunque un hombre podía divorciarse de una esposa infiel, era difícil para una esposa divorciarse de un esposo infiel sin evidencia de abuso o infertilidad, mostrando una vez más la desigualdad de género en la sociedad romana. ¿Y tú, conocías estas costumbres y leyes en la antigua Roma? Es importante conocer esta parte de la historia para hacerse una idea más completa de la cultura y la sociedad de la época. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido? Deja tu comentario y no te vayas de este video sin dejar tu super like, ayuda mucho al canal. Un gran abrazo y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!